Hola, buenas. ¿Escucháis bien? Sí. Vale, genial. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Mikel, soy profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco. Y hoy voy a dar una charla o una comunicación sobre la importancia de reducir los sufrimientos extremos y la consideración moral de los animales. ¿Vale? Antes de comenzar, quería dar las gracias, por supuesto, a la Asociación Vegana de Cataluña y por organizar este fantástico festival y por invitarme a participar, y especialmente pues, a Ana y a Alexis por la estupenda bienvenida que me dieron ayer. Y también, por supuesto, a todos los voluntarios y las voluntarias que hacen posible que se celebre este festival, y a todos vosotros y vosotras pues, por el interés y por estar aquí. Espero no alargarme demasiado y que no sea una gran chapa filosófica, pero bueno, si no, me lo podéis decir también tranquilamente, ¿vale? Bien, entonces, me gustaría empezar definiendo y explicando un poquito a qué me refiero cuando quiero hablar de sufrimientos extremos. Después voy a intentar explicar un poco por qué creo que deberíamos incluir a los animales o preocuparnos por los sufrimientos extremos de los animales. Voy a intentar explicar también en la charla por qué creo que reducir los sufrimientos extremos es un objetivo moral y político más importante que otro tipo de objetivos morales y políticos valiosos que podemos tener, como por ejemplo, no sé, promover la felicidad. Y después voy a intentar presentar o explicar algunas cosas que se pueden hacer para tratar de reducir los sufrimientos extremos, principalmente centrándome en dos cuestiones, aunque no voy a profundizar mucho, pero que sería el veganismo y sobre todo la ayuda a los animales en la naturaleza, ¿vale? Y terminaré presentando algunos obstáculos psicológicos que podemos tener a la hora de intentar reducir los sufrimientos extremos, a la hora de poner en práctica las políticas que yo diría que deberíamos poner en práctica, y también a la hora de convencer o concienciar a los demás de la importancia de reducir los sufrimientos extremos. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer es definir o qué quiero decir cuando hablo de sufrimientos extremos. Bueno, un sufrimiento extremo sería una percepción o un estado mental muy negativo, o una experiencia consciente muy negativa que ocasiona mucho dolor o que puede ocasionar también un gran malestar psicológico, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que todas las experiencias que contienen sufrimiento sean experiencias en general negativas. Muchas veces pasamos por experiencias de sufrimiento que en general tendemos a considerar finalmente positivas, ¿no? Podemos pensar, no sé, en ir al dentista, ¿no? Cuando vamos al dentista, pues hay veces que sufrimos, pero en general, a largo plazo, la consideramos una experiencia positiva, ¿no? Por eso vamos al dentista. O podemos pensar también cuando nos montamos en montañas rusas, por ejemplo, ¿no? Podemos pasar miedo o podemos pasar mucho miedo, pero en general consideramos que la experiencia o la diversión compensa ese sufrimiento que podemos pasar, ¿no? Pero sin embargo, con los sufrimientos extremos, con cuestiones como las torturas, las mutilaciones, que te coman vivo, como les pasa a muchos y muchos animales en la naturaleza, y cosas de este tipo, es muy difícil llegar a la conclusión de que esos sufrimientos pueden estar compensados por otro tipo de cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas causas de sufrimientos extremos, tanto para los humanos como para los animales. Podemos pensar en dolores físicos extremos, pero también en depresiones graves o en traumas psicológicos. Podemos pensar también en guerras, en el caso de los seres humanos, en enfermedades, en catástrofes naturales, la pobreza, etcétera. Y lo que sucede con los animales es que muchas de estas causas de sufrimientos extremos se replican también en el caso de los animales, ¿no? Los animales muchas veces pueden padecer, no sé, dolor físico extremo, como puede padecer pues, un toro en una plaza de toros, por ejemplo, pero también pueden padecer sufrimientos psicológicos, como una gran tristeza o depresión. Podemos pensar en animales encerrados en jaulas y que no pueden salir en toda su vida, enfermedades, por supuesto. También podemos pensar en fenómenos análogos a la pobreza, como cuando los animales en la naturaleza fallecen por sequías o por que no tienen alimento, etcétera. Podemos pensar en fenómenos como la depredación, cuando los animales se matan unos a otros para alimentarse, pero esto también ocasiona muchos sufrimientos extremos a las presas.
Y podemos pensar también en catástrofes naturales, en cómo los animales pueden sufrir mucho cuando hay inundaciones o terremotos, etcétera, ¿no? Entonces, parece un hecho desafortunado del mundo que hay muchas causas de sufrimientos, tanto de los seres humanos como de los animales. La pregunta sería, entonces, ¿cómo de importante es esto y si tenemos la obligación moral y la obligación política de intentar reducir o prevenir esos sufrimientos extremos, ¿no? Hay, por supuesto, muchos objetivos políticos valiosos. La promoción de la felicidad puede ser, por ejemplo, un objetivo moral y político muy valioso, pero, sin embargo, voy a intentar convenceros o ofreceros razones de por qué reducir los sufrimientos extremos debería tener prioridad sobre la promoción de otro tipo de objetivos valiosos, ¿no? Por ejemplo, en un libro fascinante, Magnus Binding, un filósofo noruego, si no recuerdo mal, en un libro fascinante titulado Suffering Focused Ethics, de 2020, no está traducido a castellano. Él plantea un experimento mental, ¿no? Lo que él viene a decir en el experimento mental es, bueno, vamos a suponer que tengo unas pastillas mágicas de la felicidad, ¿vale? Y entonces tengo un grupo de gente que está en un estado neutral de bienestar, no siente absolutamente nada, no están ni bien ni mal, está en un estado neutral. Si les doy las pastillas mágicas de la felicidad estas, van a experimentar la mayor felicidad posible que podamos imaginar, ¿no? Y tengo otro grupo de gente igual de numeroso que los que están en el estado neutral, que están padeciendo sufrimientos extremos, ¿no? Están sufriendo muchísimo. Y si le doy las pastillas mágicas de la felicidad estas, entonces estas personas pasarán a un estado neutral, un estado en el que no sienten absolutamente nada, ¿no? Y la pregunta que plantea Binding es, bueno, ¿a quién deberíamos darle las pastillas, ¿no? ¿Tendríamos que darle las pastillas a los que no sienten nada, que están en un estado neutral de bienestar para que experimenten la felicidad absoluta? ¿O deberíamos darle las pastillas a quienes están sufriendo un montón para que pasen a un estado de neutralidad absoluta, a un estado en el que no sientan absolutamente nada, ¿no? Y la respuesta de Binding es que deberíamos darle las pastillas a quienes están sufriendo, no a quienes están en un estado de bienestar neutral. Yo, cuando vi el experimento mental, estaba de acuerdo con Binding, y según mi experiencia, cuando a la gente le presentas el experimento y les dejas votar y así, la mayoría de la gente suele estar a favor de darle las pastillas a los individuos y las individuas que están sufriendo. Pero esto, después de todo, no es nada más que una reacción emocional o que una intuición, ¿no? Entonces, aparte de estas intuiciones frente a experimentos mentales que pueden plantear ciertos filósofos y filósofas, podemos intentar pensar también en qué razones podemos tener para considerar que reducir el sufrimiento es más importante que promover la felicidad. Y normalmente lo que se hace siempre es hacer referencia a asimetrías entre el sufrimiento y la felicidad, ¿vale? Asimetrías típicas suelen ser, por ejemplo, asimetrías en ética de la población. Lo que viene a decir la asimetría en ética de la población es que generalmente tendemos a pensar que tenemos buenas razones morales, que es nuestra obligación moral. Por ejemplo, no tener un hijo o una hija, si la vida de ese hijo o de esa hija va a ser una vida llena de un montón de sufrimiento, ¿vale? En donde el sufrimiento claramente va a prevalecer. En general decimos, bueno, pues para eso mejor no tengas el hijo o la hija. Pero, sin embargo, no solemos pensar que tengamos la obligación moral de tener un hijo o una hija cuando somos capaces de ofrecerle un gran nivel de bienestar, en principio, o un gran nivel de felicidad, ¿no? Entonces, parece que aquí habría una asimetría que nos haría, en principio, concluir que es más importante centrarnos en reducir los sufrimientos de los individuos y de las individuas que ya existen, en lugar de crear nuevas vidas, aunque seamos capaces de darles buenas vidas de bienestar o seamos capaces de hacerlas felices, ¿no? Pero bueno, esta es solo una de las asimetrías que se menciona. Se mencionan otro tipo de asimetrías en la literatura, ¿no? Para concluir que tenemos la prioridad o deberíamos priorizar reducir los sufrimientos. Se menciona, por ejemplo, que tenemos un acuerdo mucho mayor sobre qué constituye sufrimiento y qué podemos hacer para reducir los sufrimientos que sobre qué constituye felicidad. La gente tiene ideas muy diferentes sobre la felicidad. Y es más difícil probablemente también, esto es una asimetría en la realización, ¿no? Es más difícil hacer feliz a los individuos y las individuas
que no causarles sufrimientos. Y después se suele hacer una referencia también a una asimetría en la cualidad, ¿no? Una asimetría cualitativa. La reducción del sufrimiento parece tener o exigir una enorme urgencia. Cuando alguien está sufriendo queremos ayudarle o queremos reducir ese sufrimiento, mientras que cuando alguien, bueno, está en un estado neutral o es feliz pero no enormemente feliz, no parece tener tanta urgencia que vayamos y que tratemos de hacerle todo lo feliz que podamos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las reacciones emocionales o intuitivas frente a experimentos mentales como el de Binding, parece que tenemos algunas razones al menos basadas en asimetrías para concluir que reducir los sufrimientos extremos puede ser un objetivo moral y político importante, incluso algunos podrían decir prioritario, sobre otros objetivos. La pregunta entonces es los sufrimientos de quién tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los sufrimientos extremos de quién. Solamente deberíamos tener en cuenta los sufrimientos extremos de los seres humanos, deberíamos tener en cuenta también los sufrimientos extremos de los animales. Mi tesis, por eso estoy aquí, obviamente, es que deberíamos tener en cuenta no solamente los sufrimientos extremos de los seres humanos, sino que debemos tener en cuenta también, y tenemos la obligación moral y política, de tratar de reducir los sufrimientos extremos que padecen los animales, ¿no? Para esto, el argumento básico es un argumento ligado con el especismo, ¿no? El especismo, como sabéis, es la discriminación de un individuo o de una individua por pertenecer a cierto o por no pertenecer a cierto tipo de especies, normalmente a la especie humana, pero no tiene por qué ser así tampoco, pero en general es discriminar a un individuo o a una individua por la especie a la que pertenece, y yo pienso que esto es inmoral o que es injusto, ¿no? Discriminación es un concepto que tiene como muy mala prensa, ¿no? Pensamos en discriminación y siempre pensamos en algo negativo, pero bueno, discriminación no tiene por qué ser algo en sí o a bote pronto negativo, o al menos injustificado, ¿no? Todos y todas discriminamos constantemente. La cuestión es qué discriminaciones están justificadas, cuáles no y por qué. Yo, que soy profesor de universidad, por ejemplo, pues discrimino constantemente a mis alumnos y mis alumnas. O sea, a unos les pongo 8, 9 y a otros les pongo 1 y 2. Si esto no es una discriminación, vamos, es una discriminación enorme que además tiene influencia en las vidas de las personas. Lo que sucede es que yo pienso, hasta cierto punto, que las notas que les pongo están justificadas. Podemos discutir muchísimo sobre métodos de evaluación y qué es lo que se evalúa y qué capacidades y la influencia de las familias en el rendimiento académico. Quiero decir, hay un montón de temas fascinantes que discutir, pero en general yo considero que esa discriminación está justificada, ¿no? Pero sin embargo pienso que discriminar a un individuo o a una individua por no pertenecer a nuestra especie o por no pertenecer a cierto tipo de especie no está justificado, y es porque sigue un principio moral, si se quiere, que vendría a decir que nadie debería ser premiado o castigado por las cosas que no puede controlar, ¿no? O por las cosas que están más allá de su control. Entonces, claro, si yo a mis alumnos y mis alumnas, cuando los discrimino y se vienen a quejar, si suspenden sobre todo, si aprueban nunca vienen, pero lo que les hago es explicarles por qué tienen la nota que tienen, haciendo referencia a lo que han sacado en los exámenes o en los ensayos. Si yo a un alumno o a una alumna le digo, no, te he puesto un 2 porque eres negro, ¿sí? Entonces, pues probablemente tenga razones legítimas para quejarse, ¿no? Pero si digo, oye, mira, tienes esta nota porque has hecho esto así, has hecho esto así, esto está bien, esto está mal. Parece que es una discriminación justificada, ¿no? Hasta cierto punto, la justificación detrás que hay de esto es que un alumno o una alumna, si estudia o trabaja lo suficiente, pues es capaz de sacar una nota mejor o una nota peor, ¿no? Está bajo su control hasta cierto punto, más o menos, la nota que saca, ¿no? Sin embargo, nosotros no elegimos la especie a la que pertenecemos, no elegimos la raza a la que pertenecemos, no elegimos el sexo al que pertenecemos. Ya sé que se puede discutir muchísimo sobre la naturaleza del sexo, si existe o no existe, la raza, etcétera, ¿vale? Pero no lo elegimos, es algo que simplemente nos toca. Entonces, igual que discriminar a alguien por ser negro o blanco es injusto porque es algo que no puede controlar, que está fuera de su control, pues sería injusto también discriminar a un individuo o a una individua por pertenecer a una especie o a otra especie, porque eso también es algo que está completamente fuera del control de los individuos, ¿no?
Entonces, iba a haceros un poco de autopropaganda, porque hace 3 años publiqué un libro en la editorial Plaza y Valdés, en donde explicaba un poco pues, todas estas ideas. Pero bueno, en ese libro lo que hacía era robarle un artículo a un filósofo galés, a Mark Rowlands, para tratar de justificar o de concluir por qué los seres humanos merecemos la misma consideración moral que los animales. Esta es una tesis controvertida, pero bueno, la idea básica es un argumento que se basa en 3 premisas. La primera sería que todos los seres humanos merecemos la misma consideración moral. La segunda premisa sería que no puede haber diferencias entre la consideración moral que merecen los miembros de 2 grupos, a menos que haya alguna diferencia relevante entre los miembros de ambos grupos. Y la tercera premisa vendría a decir que no existen diferencias moralmente relevantes entre los seres humanos y los animales, ¿vale? Entonces la conclusión sería que los intereses de los animales son igual de importantes que los intereses de los seres humanos, que los animales merecen la misma consideración moral que merecemos los humanos, ¿no? Esta es una conclusión radical que puede discutirse. La mayoría de la gente, según mi experiencia, la premisa que encuentra problemática es la de que no existen diferencias moralmente relevantes entre los humanos y los animales. Aquí hay que dejar claro que lo que estamos diciendo no es que no existan diferencias entre los seres humanos y el resto de animales. Hay muchas o bastantes diferencias entre los humanos y los animales en capacidades cognitivas, en capacidades de relaciones y en otro tipo de cuestiones. Lo que estamos diciendo es que esas diferencias no son moralmente importantes y que los seres humanos hemos dado demasiada importancia a la hora de decidir cómo tenemos que tratar y cómo de importante es un individuo o una individua. Hemos dado demasiada importancia al hecho de pertenecer a la especie humana, al hecho de ser racionales, al hecho de poseer cierto tipo de capacidades cognitivas supuestamente complejas, etc. Y que esas capacidades, esa pertenencia a la especie no es moralmente importante y que tendríamos que dejarlo de lado, ¿no? Esto es, como digo, la mayoría de la gente parece tener bastantes problemas, o es como una tesis muy controvertida, que no existen diferencias moralmente relevantes entre los humanos y los animales. A mí personalmente, o la premisa, la idea, la tesis que más problemas tengo para justificar es la idea de que todos los seres humanos merecemos la misma consideración moral, o que todos los seres humanos somos iguales. Y esto os lo digo como una especie de duda existencial casi, pero si algo, porque yo todos los argumentos y todas las razones que he visto a favor de la igualdad radical humana no me han convencido ninguna, o todas me parecen bastante problemáticas, porque hay veces que se habla de dignidad, pero personalmente yo creo que dignidad no significa absolutamente nada. No, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Bueno, ¿qué significa eso, no? Es como si decimos, todos los seres humanos tenemos un alma inmortal y los animales no. Bueno, ya, porque lo digas tú, ¿no? Quiero decirte. Entonces, si alguien alguna vez encuentra en la literatura o luego si tenéis preguntas o comentarios que hacer, si alguien tiene una idea sobre por qué todos los seres humanos merecemos la misma consideración moral o cómo se puede establecer la igualdad en los seres humanos, dejando de lado la pertenencia a la especie, que es lo que estamos criticando los antiespecistas, pues entonces que me lo diga, porque realmente es algo que me preocupa. Yo de momento es una idea que tiendo a aceptar como postulado sin justificación, pero cada vez me crea más problemas. Pero bueno, entonces vamos a suponer, ¿vale?, que os he convencido hasta cierto punto de que reducir los sufrimientos extremos es al menos un objetivo moral y político muy importante, y que tenemos buenas razones ligadas con el antiespecismo y con cierto tipo de argumentos. No voy a hablar aquí, pero bueno, con el argumento de los casos marginales, ¿no?, que es el argumento principal del campo de la ética animal y así, que tenemos buenas razones, buenos argumentos para incluir a los animales, para no excluirlos de esa obligación de reducir los sufrimientos extremos, ¿no? Entonces, una pregunta importante aquí sería ¿qué podemos hacer para reducir los sufrimientos extremos, ¿no?, tanto de los humanos como de los animales? La mala noticia es que hay muchas causas de sufrimientos extremos para los humanos y para los animales. La buena noticia es que como hay muchas causas, podemos hacer muchas cosas para reducir los sufrimientos extremos de humanos y animales, ¿no? En el caso de los humanos, probablemente... Bueno, lo primero que creo que sería importante para reducir los sufrimientos extremos es concienciar a la gente de la importancia de la sintiencia, ¿no?, o de la consciencia, pero la consciencia no en términos súper complejos de capacidades cognitivas, sino complejas, sino en términos simplemente de capacidad de sentir, de poder tener experiencias positivas y negativas, ¿no? Muchos animales, como han comentado antes, ¿no?, está fuera... Filosóficamente todo se puede discutir y científicamente hasta cierto punto pues
un poquito también, pero en general está ampliamente aceptado en la literatura científica y filosófica que muchos y muchas animales poseen capacidad de sentir, pueden tener experiencias positivas y negativas, pueden sufrir o disfrutar y que por tanto merecemos o tenemos que tenerlos en consideración cuando tomamos decisiones, ¿no? Lo mismo sucede con los seres humanos. A todos los seres humanos nos preocupa nuestras experiencias y nuestro bienestar. Después, los seres humanos tenemos enormes desacuerdos sobre objetivos morales y políticos. A todo el mundo no le interesan las naciones, a todo el mundo no le interesan los idiomas, a todo el mundo no le interesan otro tipo de cosas. Pero en general es muy difícil que vayas a encontrar a un ser humano al que no le preocupe su bienestar o al que no le preocupen sus experiencias, ¿no? Entonces, creo que centrarnos en la sintiencia y en la importancia moral que tiene la sintiencia y en tratar de educar a la gente la importancia de esto es un camino que podemos tomar y que es útil para reducir los sufrimientos extremos, pero después hay otro tipo de caminos, ¿no? Desde tratar de, esto es como muy idealista, ¿no? Pero tratar de resolver, más en este contexto actual, pero tratar de resolver los conflictos internacionales mediante mecanismos de resolución de conflictos pacíficos o diplomáticos, ¿no? Pues tratar de prevenir las guerras, tratar de prevenir la pobreza. ¿Qué podemos hacer para nosotros como individuos para intentar apoyar ese tipo de políticas? Pues en primer lugar podemos mostrar que estamos a favor de ese tipo de políticas y nuestro rechazo a las políticas contrarias, pero también lo que podemos hacer es o militar en organizaciones que trabajen en este tipo de ámbitos o, si no, donar dinero a organizaciones que trabajen y que pongan en práctica pues la ayuda a la reducción de la pobreza, el intento de resolución de conflictos de forma pacífica. Podemos tratar de reducir el crimen y la violencia en nuestras sociedades, cosas de este tipo, pero como estamos en el Vegan Fest, pues en lo que yo me quiero centrar principalmente es en qué podemos hacer para reducir los sufrimientos extremos de los animales, y creo que las dos medidas más útiles que podemos poner en práctica son la primera, y esto en este contexto no creo que sea una medida excesivamente polémica, es hacernos veganos y veganas. Como han comentado antes mis compañeros y compañeras, matamos cada año una ingente cantidad de animales para emplearlos exclusivamente como comida. Es muy difícil obtener un cálculo concreto, pero en general la literatura que yo conozco suele variar entre 55.000 millones y 65.000 millones al año en todo el mundo, que es muchísimo, ¿vale? Entonces, claro, al hacernos veganos y veganas, no reducimos en sí mismo, porque de hecho el número, por desgracia, va a un aumento, creo, en las últimas décadas, debido a que los países en vías de desarrollo van saliendo de la pobreza y van consumiendo más carne. Pero, por lo menos, no colaboramos con la industria que produce alimentos o productos de origen animal, es decir, no agrandamos el daño y mostramos una actitud de respeto hacia los animales que los demás pueden observar y a la que quizá a los demás pues les apetezca también apuntarse, ¿no? Entonces, hacernos veganos y veganas es una cosa importante que podemos hacer para reducir los sufrimientos extremos de los animales, pero otra cosa que se ha dejado de lado bastante históricamente, desde mi punto de vista, en el ámbito de la ética animal, es la ayuda a los animales en la naturaleza, ¿vale? Tenemos una visión, creo, idealizada de la naturaleza, según la cual en la naturaleza los animales llevan vidas buenas o vidas maravillosas en general, y yo creo que esa visión idealizada de la naturaleza es empíricamente o es básicamente incorrecta. Esto es muy difícil decirlo con seguridad absoluta, por supuesto, pero creo que los animales en la naturaleza, o muchos animales en la naturaleza, al menos, padecen enormes sufrimientos y que si podemos ayudarles, pues entonces deberíamos hacerlo, ¿no? Es muy difícil saber cuántos animales sintientes hay en la naturaleza. Los cálculos de Brian Tomasic, son que probablemente en el mundo y en la naturaleza, quiero decir, haya entre 10 elevado a 18 o 10 elevado a 22 animales salvajes sintientes, y la cuestión es qué tipo de vidas tienen esos animales, ¿no? En sus vidas prevalecen las experiencias positivas o en sus vidas prevalecen o tienen experiencias negativas. Por desgracia, creo que en muchos casos al menos, no sabría decir si en la mayoría de los casos, porque esto es una cuestión difícil, pero en muchos casos muchos animales tienen experiencias
enormemente negativas en la naturaleza por diferentes fenómenos, ¿no? Que pueden ser desde las enfermedades o los parásitos a fenómenos como la depredación o las catástrofes naturales. ¿Y qué razones tengo para pensar que hay muchos animales en la naturaleza que sufren muchísimo? Pues fundamentalmente está ligado, o el argumento, la razón más importante está relacionada con las estrategias de reproducción que siguen los animales en la naturaleza, ¿vale? Cuando nosotros pensamos en animales en la naturaleza, solemos pensar en mamíferos grandes, leones, cebras, cosas de este tipo. Y esos animales, los mamíferos grandes, como nosotros, pues los chimpancés, los orangutanes, los elefantes, las cebras y así, utilizan una estrategia reproductiva que consiste en tener muy pocas crías y cuidarlas durante mucho tiempo, ¿vale? Eso es lo que hacemos los seres humanos, por ejemplo. Lo miré hace poco y en España creo que la gente se va de casa a los 30 años. Entonces, estos son 30 años en donde tu familia o la familia invierte en cuidados, en educación, en un montón de cosas, en el caso de los seres humanos, pero que implica un sacrificio enorme en unas pocas crías. Pero esto lo que hace es que esas crías tengan una tasa de supervivencia súper alta, muy alta, porque reciben muchos cuidados. El problema es que la estrategia tiene toda la pinta que la estrategia que prevalece en la naturaleza, que utilizan la mayoría de animales sintientes para reproducirse y para sobrevivir como especies, es una estrategia diferente, que consiste en tener decenas en algunos casos, cientos en otros, miles en otros y en algunos casos incluso decenas de miles de crías, no hacerles ningún caso o no cuidarles absolutamente nada, pero por estadística algunas de ellas sobreviven. Si las poblaciones dentro de un ecosistema, como sucede en muchos ecosistemas, permanecen más o menos estables, como sucede, pues entonces parece que la mayoría de esas crías que nacen tienen vidas muy cortas y mueren, porque no sobreviven, porque si no la población de esos animales sería mucho más alta, ¿no? Entonces parece que la mayoría de animales sintientes en la naturaleza tienen vidas cortas, mueren de forma prematura y además muchas de esas muertes tiene pinta de ser muertes bastante malas, ¿no? Porque pueden ser muertes por depredación o muertes por falta de alimento, por falta de bebida. Hay algunas discusiones sobre si los animales pues que tienen unos pocos días poseen capacidad de sentir o no y así, pero bueno, en general yo creo que tenemos buenas razones para concluir que sí. Y entonces parece que hay un gran sufrimiento de animales en la naturaleza. Y la cuestión es que si fueran seres humanos, les ayudaríamos, ¿no? Si tuviéramos seres humanos recién nacidos que están muriendo de hambre, que están muriendo por falta de bebida, que están muriendo porque los están atacando unos a otros o por fenómenos de depredación o que están muriendo por enfermedades como el parasitismo, etc., intentaríamos ayudarles si pudiéramos. Entonces, si rechazamos el especismo, creo que tendríamos que llegar a la conclusión de que tenemos la obligación moral y política de ayudar a los animales en la naturaleza y de tratar de reducir los sufrimientos que los animales padecen en la naturaleza. Como digo, esto es una cuestión que en la ética animal ortodoxa o estándar tradicional, históricamente, se ha dejado de lado. La ética animal se ha centrado habitualmente en la explotación de los animales por parte de los seres humanos, lo cual está muy bien, ¿eh? Quiero decir, no es una crítica, pero se ha centrado generalmente en cuestiones como la ganadería industrial, como la experimentación científica con animales, como los zoos, la caza deportiva, cosas de este tipo, acciones que los seres humanos les hacemos a los animales para dañarles, y sin embargo se ha dejado de lado un campo en el que, como digo, si os he convencido, pues se dan también enormes sufrimientos animales, como es la vida de los animales en la naturaleza, y creo que tenemos buenas razones para preocuparnos por esto, y ya ahí se está haciendo en las últimas décadas, en los últimos 10, 15 años, ya hay bastante literatura y se está haciendo bastante trabajo sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a suponer que queremos ayudar a los animales en la naturaleza. La pregunta es qué podemos hacer para ayudarles, ¿no? Y aquí hay ya todo tipo de propuestas. Algunas son mucho más locas que otras, pero en general probablemente una de las mejores cosas que podemos hacer es preocuparnos por la salud y tratar de mejorar la salud de los animales salvajes. Esto se puede hacer con programas de vacunación, por ejemplo, que traten de
de prevenir que contraigan cierto tipo de parásitos que les ocasionan enormes sufrimientos y finalmente la muerte. Pero como digo, programas de vacunación ya se realizan y ya se están haciendo en algunos lugares, pero podemos hacer también otro tipo de cosas, como puede ser crear corredores o modificar las infraestructuras humanas para que los animales salvajes no sufran o no mueran, desde dejar de utilizar cristales transparentes en rascacielos o en edificios muy altos, porque las aves se chocan contra esos cristales muchas veces y terminan muriendo, hasta crear corredores, por ejemplo, para que los animales salvajes puedan pasar por encima o por debajo de autopistas o de carreteras y que no sean atropelladas. Y después hay otro tipo de propuestas más radicales de modificación de los ecosistemas, que pueden ser desde esterilizar o tratar de controlar las poblaciones de los animales, hasta tratar de acortar las cadenas tróficas, o incluso hay autores ya que proponen extinguir a los carnívoros. Sí, no digo que haya que hacerlo, ¿vale? Y es una postura controvertida, desde luego, pero ya hay gente que se está planteando, bueno, y si creamos unos ecosistemas, un mundo sin carnívoros en la naturaleza, ¿qué pasa, no? ¿Sería esto algo malo? Y por qué sí, por qué no, discusiones de este tipo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay todo tipo de propuestas, unas más graduales que otras, unas más radicales o más locas que otras, pero ya se está trabajando bastante en todas estas cuestiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que los seres humanos ya intervenimos o ya modificamos constantemente la naturaleza, ¿vale? Lo que sucede es que modificamos y intervenimos constantemente en la naturaleza, no porque nos preocupamos por el sufrimiento de los animales individuales, sino por otro tipo de objetivos. No tenemos ningún problema en modificar o en cambiar la naturaleza, en intervenir en los ecosistemas para obtener beneficios económicos. En casos... En menos casos, pero tampoco tenemos a veces problemas para intervenir o para modificar los ecosistemas. Por ejemplo, para tratar de mantener cierto tipo de equilibrio dentro de ese ecosistema, o para tratar de restablecer ciertas especies, o para mantener la biodiversidad. Lo que yo y otros defendemos y queremos convencer a la gente es que debemos incluir también entre los objetivos a la hora de intervenir en la naturaleza el objetivo de reducir los sufrimientos extremos de los animales y de ayudar a los animales salvajes. Y ya voy terminando. Bueno, quería hacer una pequeña defensa o de lo que en filosofía moral y política se llama prioritarismo, ¿vale? El prioritarismo es muy sencillo, es un principio de justicia distributiva en ética y en filosofía política, que lo que viene a decir fundamentalmente es que deberíamos dar prioridad o deberíamos preocuparnos más por el bienestar, las mejoras y las reducciones de bienestar de aquellos y aquellas que están peor. Es decir, dar prioridad a quienes peor lo están pasando o peor nivel de bienestar tienen. Hay diferentes principios de justicia distributiva que pueden aceptar principios prioritaristas de este tipo, pero si aceptamos, como creo que tenemos bastantes pruebas y razones empíricas para aceptar, que la vida de los animales en las granjas industriales es una vida llena de sufrimientos extremos y es una vida llena de bienestar negativo. De esos entre 55.000 millones y 65.000 millones de animales que criamos al año para consumirlos como comida, la inmensa mayoría viven en granjas industriales, ¿sí? Y en las granjas industriales hay que tener ahí, por supuesto, empresas y personas que defienden que las vidas de los animales en las granjas industriales tampoco es una vida especialmente mala, pero hay que tener un concepto de bienestar muy extraño para llegar a la conclusión de que las vidas en esos sitios no es una vida llena de sufrimiento y una vida que es moralmente muy problemática, ¿no? Entonces, creo que está claro que las granjas industriales o que la producción de alimentos de origen animal ocasiona grandes sufrimientos. Creo también y que los animales que viven ahí tienen un nivel de bienestar muy bajo. Es más discutible, pero espero haberos dado por lo menos alguna razón o a favor de concluir que las vidas de muchos animales en la naturaleza también son vidas con muchísimo sufrimiento y que su nivel de bienestar es un nivel de bienestar muy bajo.
Y si esto es cierto y aceptamos un principio prioritarista según el cual debemos centrarnos primero o conceder prioridad a quienes están peor, y si rechazamos el especismo, pues entonces llegamos a la conclusión de que deberíamos preocuparnos principalmente o deberíamos dar prioridad a la reducción de los sufrimientos de los animales en comparación con la reducción de los sufrimientos de los seres humanos. Esta es una tesis controvertida, tampoco hay por qué aceptarla, aunque a mí me parece bastante razonable, pero se puede trabajar, por supuesto, para reducir los sufrimientos extremos, tanto de los humanos como de los animales, pero a bote pronto parece que tenemos buenas razones para intentar centrarnos primero en los animales. Y hasta aquí las razones y la argumentación filosófico-teórica, si se quiere, todo esto está muy bien, pero lo que sucede es que muchas veces a nosotros mismos también nos pasa, estamos convencidos de cierto tipo de ideas, pero después nos cuesta mucho ponerlas en práctica, ¿no? Esto es lo que Aristóteles llamaba la acrasía, ¿no? Saber qué es lo bueno o qué es el bien y, sin embargo, elegir una acción que no te lleva a conseguir ese bien o que es peor para conseguir ese bien, ¿no? Esta es la historia de nuestras vidas, o sea, tampoco es algo súper raro. Tengo que estudiar para el examen del lunes y sé que cuanto antes me siente y me ponga a repasar y a estudiar, pues mejor me va a ir probablemente, o mejor nota voy a sacar, o al menos mejor preparado voy a ir. Pero bueno, me voy a poner a ver el capítulo de la serie esta que tengo aquí y ya me pondré a estudiar más tarde, ¿no? Esto es debilidad de la voluntad, que llama Aristóteles. Sé que es lo bueno para mí. Para mí es más importante aprobar el examen que ver el capítulo de esta serie y, sin embargo, termino haciendo una cosa que sé que no me va a llevar a conseguir ese objetivo, ¿no? Y por desgracia, con las ideas morales y políticas, y con ideas morales y políticas controvertidas como las que defendemos aquí, pues sucede muchas veces, ¿no? Y hay cierto tipo de obstáculos psicológicos, más allá de la debilidad de la voluntad, que obstaculizan que pongamos en práctica, tanto nosotros como individuos, como las instituciones, pues las políticas que deberían poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, hay muchos sesgos o fenómenos psicológicos. Yo no voy a hablaros de todos, pero quizás podemos mencionar dos o tres, ¿no? Uno sería la negación. La negación es básicamente negar los hechos o negar la realidad. Esto es algo que sucede muchas veces, sobre todo cuando la realidad o los hechos no nos gustan o son negativos, ¿no? Yo la primera vez que empecé a entrar en la literatura, en toda esta literatura o todos estos textos sobre reducir los sufrimientos de la naturaleza y así, decía, no puede ser. O sea, no puede ser que los animales en la naturaleza tengan el tipo de vida que estas personas dicen que tienen, ¿no? O que tengan vidas muy malas. Pero, sin embargo, si vas viendo las pruebas, aunque es un tema sobre el que se puede discutir mucho, pero vas viendo las pruebas, los argumentos, pues te llevan a concluir que es probable o que al menos no es una idea completamente descabellada, ¿no? Sucede lo mismo con lo que mencionaba antes de las granjas industriales, ¿no? Mucha gente niega directamente que las vidas de los animales en las granjas industriales sean vidas de sufrimiento o de bienestar negativo, ¿no? Para esto, por supuesto, hay toda una industria que se encarga de la propaganda, de vendernos una imagen de la granja que no es la imagen que es la que es, etcétera, ¿sí? Pero la negación es un fenómeno psicológico típico al que todos y todas, además, nos aferramos cuando no queremos hacer cambios en nuestro comportamiento, ¿no? A los seres humanos nos cuesta mucho cambiar. Y nos cuesta mucho renunciar a cosas, entonces, bueno, es fácil llegar a la conclusión de que los animales en las granjas industriales tampoco viven tan mal, así que tampoco es un gran problema que yo me esté comiendo esta hamburguesa, ¿no? Entonces, hay fenómenos como la negación que hay que tener en cuenta y por los que nos va a costar tanto poner en práctica nosotros mismos las acciones que queramos hacer, como convencer a los demás y a las demás de esas acciones. Pero después hay otro tipo de sesgos, como el sesgo de omisión, por ejemplo. El sesgo de omisión es básicamente la tendencia que los humanos tenemos a considerar muchísimo peor las acciones dañinas en comparación con las omisiones, ¿vale? Con no hacer nada. Hay muchas veces en que podemos hacer algo, por eso la ética animal se ha centrado históricamente mucho en las acciones dañinas o la forma en la que los humanos explotamos a los animales, ¿sí? Con la ganadería, con la experimentación, con el entretenimiento, etcétera. Pero se ha dejado de lado, históricamente, por ejemplo, el sufrimiento de los animales en la naturaleza y fenómenos como la depredación. Porque la depredación es, para nosotros,
es simplemente un fenómeno de omisión. Si no hacemos nada, pues los animales se van a seguir depredando unos a otros, pero decimos, bueno, aquí no hay ningún tipo de problema moral, ¿no? Porque, aunque pueda haber un enorme sufrimiento en esa depredación o en ese tipo de fenómeno, nos centramos en las acciones dañinas que realizamos, lo cual está bien, por supuesto, pero dejamos de lado o no consideramos moralmente problemático la omisión o no hacer nada cuando tenemos la posibilidad de realizar acciones o políticas que podrían servir para que, en este caso, los animales salvajes pues, sufrieran menos, ¿no? Hay otro tipo de sesgos importantes también, como el conformismo, ¿no? La tendencia a hacer y pensar lo que hacen y dicen y piensan los demás. Esto es un problema para nosotros y nosotras porque la mayoría de la gente todavía es antiespecista y por tanto quiere decir que la mayoría de la gente ni siquiera se va a plantear en buena medida o va a seguir haciendo lo que hacen la mayoría de la gente a su alrededor, entonces van a seguir siendo especistas, van a seguir consumiendo productos de origen animal, etc. Entonces, esto explica muchas veces también por qué nos cuesta tanto a nosotros cambiar y por qué nos cuesta tanto convencer a los demás y a las demás de nuestras ideas o de nuestros argumentos, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más, simplemente un par de conclusiones o tres para llevarnos de esta charla. La primera sería que, por desgracia, es un hecho del mundo que hay grandes cantidades de sufrimiento, tanto de humanos como de animales. La segunda sería que parecemos tener al menos ciertas razones importantes para concluir que un objetivo moral y político nuestro, una obligación moral y política nuestra debería ser reducir los sufrimientos extremos tanto de los humanos como de los animales. La tercera conclusión sería que no tenemos buenas razones para concluir que no debemos ocuparnos de los sufrimientos de los animales y que, por tanto, si rechazamos el especismo, debemos ocuparnos también de los sufrimientos de los animales y debemos concluir en buena medida que los animales merecen la misma consideración moral que merecemos los seres humanos. La cuarta y última conclusión sería que debemos poner en práctica políticas de reducción de los sufrimientos extremos, tanto de los humanos como de los animales, que podemos hacer muchas cosas para reducir los sufrimientos extremos de los humanos y de los animales, y que en el caso de los animales probablemente las dos cosas más útiles a bote pronto, al menos que a mí se me ocurren que podemos hacer, son, por un lado, hacernos veganos y veganas y, por otro lado, ayudar a los animales en la naturaleza, aunque tenemos que ser conscientes que hay obstáculos psicológicos para esto y que nos va a costar mucho también convencer a los demás y las demás de este tipo de ideas. Muchas gracias a todos y todas por la atención. Cualquier crítica, pregunta, comentario o sugerencia será muchísimo más que bienvenida y espero que se haya entendido medio bien lo que quería explicar. Gracias por la comprensión, me muero de vergüenza aquí arriba. Quizá se va un poco del tema y es un poco abierto, pero ya que estás haciendo pues, bueno, tus postulamientos morales y políticos, quería saber un poco qué piensas de las mascotas, del tema mascotas, domesticación, si tienes alguna idea que dar. Muchas gracias por la pregunta y por el interés. Yo soy un entusiasta de la filosofía. Los filósofos somos conocidos por discutir por todo y te agradezco un montón la pregunta, pero una de mis frases favoritas es no lo sé. Entonces, no sé muy bien lo que pienso sobre las mascotas. Voy un poco a días. Hay días en los que estoy con Francione o con otra gente de esta o abolicionistas y tenemos que dejar, o al menos en ciertos textos de ciertos autores, tenemos que acabar con las mascotas, vamos a decirlo así, o es una explotación y por tanto deberíamos dejarlo de lado. Y creo que, bueno, sus argumentos son interesantes, pero a bote pronto también creo, como sabemos muchos y muchas, ¿no? Pues una vida o los seres humanos podemos beneficiarnos muchísimo de una vida con mascotas y creo que también muchas veces los animales individuales o las mascotas pueden beneficiarse de la interacción con los seres humanos si te preocupas de cuidarlos, de ofrecerles el entorno apropiado. Entonces, a brote pronto, como tengo bastantes dudas, yo no sería
muy radical al respecto, o permanecería abierto, no haría una gran campaña, que decir, en contra de las mascotas, si se quiere, pero tengo mis dudas, pero yo vivo en una duda eterna constante. Pero muchas gracias por la pregunta y por el interés. Es un tema interesante e importante. Es una opinión que te pido, ¿vale? Y no quiere decir que sea mi opinión, ni... Bueno. Defendiendo, como tú defiendes, que deberíamos apoyar a los que ya están vivos, ejemplo, tanto animales como personas, y teniendo en cuenta que el consumo de animales es una de las principales causas de sufrimiento extremo a los animales, ¿se podría defender que moralmente nuestra obligación moral es dejar de tener hijos de una vez y reducir la población para así ayudar a todos los que ya estamos en la Tierra? Gracias. Muchas gracias por el interés y por la pregunta. Me encanta que me hagas esta pregunta, te iba a decir. Me encanta que me hagas que... mi respuesta tramposa... Ahora estamos a mojar, pero mi respuesta tramposa sería recurrir otra vez al no lo sé, ¿vale? Pero yo publiqué hace un par de años un artículo en donde en una de las partes del artículo defendía una postura antinatalista. Los antinatalistas son los filósofos y filósofas, bueno, la gente que piensa que tener hijos e hijas es inmoral, ¿vale? Para esto puede haber distintas razones, no tienen por qué estar ligadas con los animales, pero una de las razones potentes es la que está ligada con los animales y con la naturaleza, ¿no? Dado que la mayoría de los seres humanos consumen productos de origen animal, entonces cuantos más seres humanos haya, pues mayor explotación animal va a haber en principio, etcétera, ¿vale? Y esta es una de las razones importantes y es una de las razones que yo defendía en el artículo o que proponía para llegar a la conclusión a la que llegaba, que era que es inmoral tener hijos e hijas biológicos en nuestras sociedades de momento. Porque después podemos, otro de los argumentos clásicos es el de la adopción, ¿no? Es decir, ¿para qué crear un niño, una niña, un bebé o una bebé nuevo si ya existen niños y niñas que necesitan nuestra ayuda y si reducir, como muy bien has dicho tú, si reducir el sufrimiento es más importante, pues entonces parece que deberíamos centrarnos en los que ya existen y no en crear nuevas vidas. Son argumentos típicos que yo he defendido y defiendo alguna vez, incluso en algún texto, y en general, a bote pronto, estoy de acuerdo con... Bueno, estaría de acuerdo con esa postura, aunque hay algunas razones interesantes que aducen algunas filósofas para defender, por ejemplo, por qué sería moralmente legítimo tener solamente un hijo o una hija biológica, ¿vale? Que están ligadas con la experiencia del embarazo, porque obviamente claro, la cuestión es qué diferencia hay entre el hijo biológico y el que adoptas, pero cuando adoptas no tienes la experiencia del embarazo, entonces... Bueno, también habría que desmitificar un poco la experiencia del embarazo, que eso sería otro tema. Sin duda, por supuesto, sí, sí. Claro, la visión idealizada del embarazo y de la maternidad... Se me ven los colores, creo. No, pero está muy bien. Y como digo, yo en un artículo publiqué que tenemos la obligación moral de dejar de tener hijos e hijas biológicas en nuestras sociedades, en las sociedades de los países ricos, ¿vale? Pero bueno, yo lo solté... estoy abierto a que me convenzan de lo contrario, pero a bote pronto me parece una conclusión racional y razonable. Bueno, también es que si moralmente estamos en contra de los criaderos, a favor de las protectoras, etcétera, y estamos haciendo lo mismo nosotros, es un poco una postura egoísta, diría yo. Sí. Claro, que entra en el terreno estrictamente personal, y si existe el terreno estrictamente personal, independiente del terreno social o político, cosa de esta, pero una respuesta típica a esto es, oye, ¿a ti qué te importa si yo tengo hijos e hijas o es una decisión personal? Luego no vayas de pro nada. Ya. Sí, bueno. Pero ¿en qué cosas? Pero esto pasa también con la alimentación o cosas de esta, ¿no? ¿A ti qué te importa que lo que yo como, dejo de comer, déjame en paz? O sea, esto es asunto mío, ¿no? Y claro, en el caso de los... o sea, a la gente ya no le hace mucha gracia que te metas o que critiques lo que come o deja de comer, pues que te metas en los hijos o las hijas que puede tener o dejar de tener, pues lo consideran problemático. Pero, como digo, yo últimamente he venido defendiendo esto de que no deberíamos tener hijos e hijas biológicos o biológicas nosotros, los que vivimos en países industrializados, ricos, etc. Gracias. Bueno, merci por tu charla, me ha gustado mucho. Dos cuestiones. Gracias. Una es simplemente una pregunta que lanzo para reflexionar todas.
Y otra es, si quieres me lo cuentas después, si quieres contarme tu opinión o una anécdota sobre esto. La primera es, bueno, supongo que conoces a Katia Faria, ¿no? Sí, conozco a Katia. ¿La conoces en persona? Sí. Ah, qué guay. Sí, hemos coincidido en unas cuantas saraos de estos. Qué guay. Y nos conocemos, sí. O sea, académicamente también. Vale, o sea, ella escribió un libro, o sea, hace tiempo que hace artículos y tal sobre el tema este, ¿no? Y yo ese libro no me lo he leído, pero sí que leí un artículo de un chico que es antropólogo, que no me acuerdo el nombre, que hablaba sobre este libro, y una de las cuestiones que ella pone ahí, que me parece muy interesante, es justamente la ética animal y la ética ambiental, ¿no? Que ella habla que son totalmente, en la mayoría de los casos, opuestas, y es un tema que a mí me interesa mucho, porque además en el paquete del veganismo entran muchas cosas, veganismo, bueno, no sé, cosas de hecho muy dudosas y cosas como, bueno, pues eso, ¿no? El bienestarismo, el tema ecológico en general, y a veces es que son cuestiones totalmente opuestas. Entonces, si quieres contar o tu opinión o incluso una anécdota de si en tu tesis o en tu camino, ¿no? Como investigador también en este sentido has tenido confrontación dialéctica, lógicamente, no sé si de otro tipo, con algún ambientalista. Y luego, por otro lado, una reflexión que quiero lanzar a través de una pregunta es que en cuanto… Bueno, la premisa es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando hablamos de intervencionismo en la naturaleza y que, bueno, que ahí sí que hay muchas dudas de cómo y desde dónde, el concepto que diría de colonialismo ecológico creo lo quiero lanzar aquí en el sentido de que al final si según a dónde vayamos a imponer nuestra ética, ¿no? Nuestros criterios éticos, desde lógicamente una blanquitud, que esto siempre está y más en la academia, pues bueno, ¿no? O sea, simplemente reflexionar sobre el colonialismo ecológico cuando tenemos estas cuestiones delante. Y ya está, gracias. Vale, te respondo muy rápidamente, ¿vale? Bueno, ya que has mencionado a Katia, si os interesan las cuestiones filosóficas relacionadas con la ayuda a los animales salvajes, el libro que hay que leer de momento es el libro de Katia, que está basado en su tesis, pero es Animal Ethics Goes Wild. Es un libro fantástico, aunque es filosofía durilla, o sea, académica, quiero decir, pero es un libro muy bueno. Y si he tenido confrontación con ambientalistas en congresos, solamente confrontaciones dialécticas. Yo soy pequeñito y debilucho, entonces no he tenido otro tipo de confrontaciones, pero sí, hay veces que te encuentras con incluso filósofos o filósofas en España que son muy conocidos o que fueron de los pioneros en traer el tema de la ética animal, pero después defienden ciertas posiciones ambientalistas. Como comentas, hay un conflicto aquí, porque una cosa es preocuparse por los ecosistemas, por ejemplo, o por la biodiversidad o por la supervivencia de las especies, y otra cosa es preocuparse, como estaba intentando explicar o defender yo, por los animales individualmente o la reducción del sufrimiento. Mi tesis o mi conclusión es que los ambientalistas están equivocados, ¿vale? Y que la naturaleza es importante, pero es importante solamente de forma indirecta, porque la forma en la que tratamos la naturaleza afecta a los sufrimientos y a las experiencias de los animales individuales, de los seres sintientes individuales que existen ahí, ¿vale? Pero esto depende ya también de la postura ética que cada cual defienda. Pero bueno, hay discusiones de este tipo o conflictos, pero somos gente civilizada, los filósofos y filósofas. Y sobre lo que comentabas del colonialismo y esto, sí, es una objeción típica. Esto de lo que estáis haciendo es una política enormemente antropocéntrica. Mi respuesta es que no es antropocéntrica, es sensocéntrica. Es decir, pero lo entiendo. Es decir, ¿por qué quieres te vas a cargar la naturaleza? Yo qué sé, si quieres hacer cadenas tróficas más cortas, ¿no? O si nos ponemos súper radicales, que se extingan los carnívoros, ¿vale? ¿Te vas a cargar los ecosistemas o la naturaleza? Si me sale mi vena un poco punk, gastechera, la naturaleza da absolutamente igual, los ecosistemas también. Llámame lo que quieras, a mí lo único lo que más me preocupa es que no haya sufrimiento y que los animales individualmente no sufran, ¿vale? Si esto es colonialismo, o lo que sea, me parece bien, aunque creo que es una crítica interesante a tener en cuenta. Por decirlo así a lo burro y rápido, pero bueno. Muchas gracias a todos y todas, de verdad.